Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un día hermoso. A mí me encantan estos días así de frío y sol. Soy muy del frío, pero también me gusta el sol, así que frío y sol son mis días ideales. Y bueno, en este mes estamos hablando cada domingo sobre la restauración del ser. La semana pasada Lula desarrolló el tema restaurando el alma cansada. Y hoy vamos a hablar del diseño de Dios para las emociones. Hoy vamos a hablar de la frustración y de la ira. Y vamos a ver que están muy relacionadas entre sí. Vamos a comenzar dando una pequeña explicación muy breve de qué es la frustración. La frustración es una respuesta emocional desagradable que surge al no poder satisfacer un deseo, meta o necesidad, generando sentimientos como ira, decepción o ansiedad. ¿Ven cómo se relacionan? Y la ira es una emoción básica y natural del ser humano que surge como respuesta de defensa, protección o supervivencia ante una amenaza, injusticia o frustración. O sea, ven cómo frustración e ira están muy relacionados. Podríamos decir que hace poquito tuvimos una frustración colectiva, o por lo menos la mayoría de los que estamos acá hemos tenido una frustración colectiva ante la pérdida de la final contra España en el Mundial. Entonces podíamos ver distintas reacciones ante esa frustración. Veíamos en la calle, en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, los comentarios de la gente, algunos muy tristes, algunos decepcionados, otros muy enojados con los jugadores, con la FIFA, la AFA, haciendo teorías conspirativas sobre cómo los jugadores se dejaron ganar. Bueno, la frustración puede generar todas estas cosas: tristeza, decepción, ira. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos sobre frustración y sobre la ira. Vamos con el primero. Lucas 5, 1 al 8, el que tiene Biblia lo puede leer, lo voy a leer en NBI, va a estar también en la pantalla. Lucas 5, 1 al 8. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. O sea, estaban ahí en el agüita, pero más cerca de la costa, digamos. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaban y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver Simón esto, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro estaba frustrado. Había estado toda la noche trabajando, a oscuras. No sé qué clima haría, pero quizás hacía frío de noche en el agua, cansado, y no había pescado nada. ¿Qué pasa cuando trabajás duro por algo y no lográs tu objetivo?
¿No te pasa? ¿Alguien se frustró alguna vez? Poca gente se frustró. Tenemos mucha gente exitosa en esta iglesia. Yo me frustro. Uno trabaja duro por algo, con un objetivo claro, y a veces las cosas no se dan como esperamos. ¿No le preguntás a Dios qué estás haciendo mal cuando no te sale algo? ¿No te pasa a mí? A mí me pasa, a veces le digo, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué ese objetivo que tengo tan claro no lo puedo lograr aunque me esfuerzo? Y uno se frustra. Quiero decirte una cosa, quizás no estás haciendo nada mal. Quizás eso es parte de un proceso. Yo quiero que nos pongamos un poquito en la piel de Pedro. Imagínate toda la noche en una barca, no en un yate cómodo, tomándote una copa de un rico Cabernet Franc. No. En una barca de madera medio precaria, en el medio del agua, a oscuras, sin las comodidades que quizás tenemos hoy, cansado de tirar la red y volverla a tirar y volverla a tirar. Yo no soy pescador, no me gusta la pesca ni deportiva ni de ningún tipo, no es algo que me llame la atención, pero me imagino que esas redes deben ser bastante pesadas, que no deben ser unas redecitas simples. Me imagino que deben ser redes grandes, que encima cuando se mojan quizás se hacen todavía más pesadas, que quizás se tiran y levantás muchas cosas menos pescados. Y quiero que te pongas un ratito en la mente de Pedro, que estuvo toda la noche a oscuras con sus compañeros tirando las redes, sacándolas y no logrando cristalizar su objetivo. Era su trabajo. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese tenido una mala noche, pero algo hubiese pescado? Que tiró las redes y en vez de sacar, 50 pescados, como hacía diariamente, no es un dato que tenga, estoy tirando un dato muy, muy relativo. Y quizás ese día, fue un mal día, en vez de 50 sacamos 25. Bueno, mañana será mejor. ¿Qué hubiese pasado si en ese contexto aparecía Jesús y le decía, tirá las redes y vas a sacar? Ya había sacado, poco, pero había sacado. No pescó nada ese día, nada. Y había un motivo por el cual no pescó nada. El motivo era que iba a venir Jesús, le iba a decir, ahora tira las redes, y no iba a dar abasto al punto de que 2 barcas se empezaron a hundir por el peso de los peces. ¿Se entiende? Ponete en el lugar de Pedro, ¿no? Ya lo dije como 5 veces, pero lo refuerzo. Ponete en el lugar de Pedro. ¿Qué hubiese pasado si vos algo pescaste? Quizás no te hubiese sorprendido ese milagro. Ahora, cuando estuviste toda la noche trabajando por algo y no lograste nada, solo cansancio, cuando Jesús hace el milagro, entendés todo el proceso. Quizás en el caso de Pedro y sus compañeros, ese proceso duró unas horas, una noche. Quizás el de otros dure semanas, otros meses y en algunos décadas. Pero es fundamental ese proceso. Eso que estás viviendo, Dios lo va a usar
para bendición. Creo que esto alguna vez lo comenté, esto es un concepto que yo entiendo de la Biblia, no es que es una aseveración teológica. Muchas veces vivimos cosas que no entendemos y la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y a veces nos pasan cosas que decimos: Señor, ¿esto para qué me ayuda? Y acá viene el concepto que yo tengo. Vuelvo a repetir, es un concepto que se desprende de un entendimiento sobre textos bíblicos. No es que es una aseveración teológica. Vivimos situaciones, pasamos por cosas porque el mundo tiene una naturaleza caída y a veces pasan cosas que no esperamos y dolores y tristezas que no tenemos ganas de vivir. Nadie quiere vivir en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en la frustración. Pero vivimos en un mundo caído y pasan estas cosas. Y yo entiendo que no es que Dios te hace pasar por esa situación. Él no quiere que pases por dolor, pero pasamos por dolor porque vivimos en un mundo caído. Y cuando pasamos por ese dolor, Dios lo utiliza para algo en nuestras vidas. ¿Se entiende la idea? No es que Dios quiere vernos sufrir. Atravesamos situaciones porque vivimos en un mundo caído, enfermedades, tristezas, dolor, situaciones de dificultad económica, porque vivimos en un mundo que está caído. Pero Dios utiliza esas situaciones para bendecirte de alguna manera. Así que en este caso, la frustración de Pedro duró algunas horas, pero a veces pueden pasar semanas, meses o años. No te desanimes, me lo digo yo. Uno a veces está en esta posición, predicando, o a veces está en un grupo pequeño dando una charla. No quiere decir que tenga todo resuelto. Muchos mensajes yo los escribo pensando en mis debilidades, en lo que me cuesta. No te desanimes. Es parte del proceso. Vamos a ver ahora un ejemplo de ira. Juan 18, 1 al 11. Juan 18, 1 al 11. Dice, es el arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas y lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó, ya dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Versículo 10 dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó
e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Otra vez Pedro. Richard habló de Pedro, dimos el primer ejemplo de Pedro, el segundo ejemplo de Pedro. Pedro estaba lleno de ira, pero ¿de dónde viene esa ira? ¿Qué habíamos dicho antes? La ira viene de la frustración. ¿Cuál era el objetivo de Pedro que se estaba frustrando? ¿Qué le había dicho Pedro a Jesús hacía muy poquito? ¿Qué le había dicho? Le había dicho, yo no te voy a abandonar. Su objetivo era no abandonar a Jesús. Él quería estar con Jesús. Él había visto sus milagros. Él tenía fe. Lo amaba. Y no quería que lo arresten. Su objetivo, estar con Jesús. El obstáculo, este destacamento de soldados que venían a llevárselo. La reacción a su frustración, la ira. Saca una espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, guarda eso. No es necesario que yo pase por esto. Ya lo expliqué un montón de veces. Jesús había dicho un montón de veces lo que tenía que vivir, por lo que tenía que pasar, pero a Pedro le ganó la frustración, le ganó la ira. Pedro sabía que no había nada que hacer. No había nada que hacer, porque Jesús ya lo había dicho un montón de veces. Pero no solo lo había dicho un montón de veces Jesús, sino que veía un destacamento de soldados. Personas preparadas. Personas capacitadas para luchar y defenderse, con armas. Y Pedro con una simple espada, un pescador, quiso lastimar a uno para defender a Jesús. Yo lo entiendo a Pedro porque yo soy así, cabeza dura muchas veces y Dios me dice algo, es necesario esto, y leo la palabra y es necesario esto, y yo muchas veces también soy cabeza dura. Entonces lo entiendo a Pedro, entiendo su frustración, su ira. Era su maestro, su guía, y de repente se lo venían a llevar. Pedro estaba frustrado. Y a veces cuando nos frustramos, nos agarra una ira que no podemos manejar. Buscando información sobre la frustración y la ira, encontré un ejemplo muy sencillo y que seguramente a todos les pasó alguna vez, que decía, cuando querés abrir un cajón y el cajón no abre, se traba. ¿No te pasó alguna vez? Que empezás a hacer así hasta que en un momento te agarra la ira y se viene abajo el mueble directamente. Se caen las copas, se rompe, pero el cajón no abrió. Quedó una espátula de esas de cocina levantada así, chao. Esa frustración te llevó a la ira. Y la frustración de Pedro lo llevó a lastimar a una persona. No cambió nada. Jesús fue arrestado y Jesús fue crucificado. No cambió lo que iba a pasar por la ira de Pedro. Al contrario, Jesús le dijo, guardala si yo tengo que pasar por esto.
cuál es la respuesta? ¿Cuál era la respuesta a esos pescadores frustrados? ¿Cuál era la respuesta a este discípulo que es protagonista de las dos historias? ¿Cuál es la respuesta ante la ira y la frustración? Vamos a leer en Efesios 4:26 que dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. También vamos a leer en Colosenses 3:8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Pero a veces nuestra naturaleza nos impulsa, nuestra naturaleza caída, pero nosotros tenemos una nueva vida. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el factor que cambia las cosas? Cristo. Aquellos pescadores frustrados vieron a Cristo y Cristo les dijo: tiren las redes. Y las barcas se hundían por la cantidad de peces. Y Pedro, lleno de frustración y de ira, le cortó la oreja a un soldado. ¿Y cuál fue la respuesta? Jesús, Cristo, diciendo: esto tiene que pasar. La respuesta siempre es Cristo. Y tenemos ahí una placa, a ver si la podemos ver, de la frustración que nos lleva a la ira. La frustración que nos lleva a hacer cosas que no queremos o no debemos hacer. Y la respuesta es Jesús. La respuesta a esa frustración, a esa ira, es Jesús. Yo quiero ver esta placa. Cuando nosotros estamos mirando nuestro camino y vamos con la cabeza agacha mirando las cosas que nos pasan en este mundo y nos olvidamos de nuestro objetivo, que es Jesús, es Cristo. Levantá la cabeza, míralo a Él. Hay un concepto que vengo escuchando hace un tiempo, que es girar a Cristo. Girar a Él, constantemente. A veces la vorágine del día a día nos hace mirar. Míralo a Él. Enfócate en Él. Dice 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Cristo Jesús, nuestra esperanza, nuestro objetivo, nuestra luz, nuestro guía. Levanta la cabeza. Viste, cuando vas caminando por la calle, uno no se da cuenta, pero cuando va caminando por la calle no suele mirar el piso, porque los ojos estamos tan hermosamente pensados y diseñados por el Señor, que cuando nosotros miramos a nuestro objetivo, no necesitamos mirar el piso. Por más que haya pozo, por más que haya un popó de perro y que nos podamos ensuciar, o un charco de agua, una baldosa floja, si nosotros miramos nuestro objetivo, estamos tan bien diseñados que periféricamente podemos ver dónde pisamos. Y eso nos pasa también en el día a día en nuestra vida. Cuando nos concentramos en lo terrenal, en las cosas que nos pasan, que están bien, que generan dolor, que generan tristeza, que generan angustia, que generan frustración, que generan ira, ansiedad. Pero cuando el foco es ese, nos vamos a chocar, nos vamos a lastimar. Imagínate caminar por la calle todo el tiempo mirando al piso. Seguro no te vas a comer ningún bache, seguro no vas a pisar ninguna baldosa floja, pero muy probablemente te comas un poste de luz o alguna persona que venía caminando también distraída como vos.
levantamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en Cristo. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Levantá tu mirada y poné tus ojos en Cristo. Dice Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, autor y consumador, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, dice otra versión, autor y consumador de nuestra fe. ¿Estás frustrado? ¿Estás frustrada? ¿Tenés ira? Poné tus ojos en Jesús. Deja de mirar al piso y levantá la cabeza. Que Jesús es el que te da la fortaleza, la esperanza, la guía, el sostén. Jesús, nuestra esperanza. Si alguien en esta mañana está frustrado, si en esta mañana estás llena de ira, pone tus ojos en Jesús, nuestra esperanza. Señor, en esta mañana queremos levantar la cabeza, levantar la mirada y poner nuestros ojos para ver a Cristo. Queremos levantar nuestra mirada, dejar de mirar aquellas cosas humanas que nos pasan y mirarte a vos, autor y consumador de nuestra fe, nuestra esperanza. Señor, si en este lugar esta mañana hay alguien que nunca te vio, que no te conoció, Señor, agradecemos tu manifestación con poder para que vidas sean transformadas, para que personas pasen de muerte a vida. Y si esta mañana viniste sin conocer a Jesús, no te vayas sin conocerlo. Acércate a alguien, preguntale al lado. Y si no te animás, hace lo más lindo y lo más fácil, decirle: Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. Como le dijo Pedro, se postró. Soy un pecador, pero te quiero conocer. Te quiero conocer. Puestos nuestros ojos en Jesús.